fallo histórico de un juez federal. El juez federal Sergio Torres procesó hoy, 6 de abril de 2018, por incitación a la discriminación y embargó por 15.000 pesos al diputado kirchnerista Leopoldo Moro. A raíz de haber vinculado a su par, el diputado Waldo Wolf, con el servicio de inteligencia israelí Mossad en noviembre de 2017. En su fallo, Torres entendió que Moro no está amparado por sus fueros legislativos a la hora de formular declaraciones de ese tenor en un programa televisivo, ajenas a su función pública, al descartar uno de los argumentos que había formulado en su defensa. El juez resolvió, además, que los fueros parlamentarios no están por encima de tratados internacionales contra la discriminación suscriptos por Argentina. El 2 de noviembre pasado, en su entrevista televisiva, Leopoldo Moro expresó lo siguiente, cito: "Ahora están haciendo una sobreactuación a través de Wolf y otros agentes del Mossad en la Argentina, que son los que están llevando adelante toda esta campaña de difamación". Fin de la cita. Y ahora viene lo lindo, y que en este programa hemos estado planteando durante todo el año pasado. Torres remarcó en sus dichos: no pueden estar conectados con sus tareas de legislador, ya que en ese momento, el 2 de noviembre pasado, aún no había asumido su banca como tal, hecho que sucedió recién el 10 de diciembre de 2017, y agregó: por lo tanto, quien no asumió como diputado no puede ampararse bajo ningún punto de vista bajo el artículo 68 de la Constitución Nacional. Aún si hubiese asumido, sus dichos no guardan relación alguna con una función legislativa, ya que no se estaba haciendo referencia a ninguna cuestión parlamentaria, como lo sería en el tratamiento de una ley o, en su caso, con la necesidad de legislar sobre algún tema particular. Por ello, advirtió que un legislador no puede ampararse en la inmunidad de opinión si lo que dijo no se relaciona con ninguna cuestión vinculada a sus tareas en el Parlamento. Torres sostuvo que Moro identificó a Wolf con el servicio de inteligencia israelí solo por su condición de judío y sin aportar ningún otro elemento de prueba. Esta identificación de Wolf, insistimos, por su práctica religiosa con el Estado de Israel, en los términos empleados por Moro, lo hacen portavoz de una doble lealtad, cuestión característica del antisemitismo contemporáneo, advirtió el juez. Todo se presenta como un medio para descalificar a aquel por su condición de judío e identificarlo como leal a los intereses del Estado de Israel y por ende como un infiltrado en nuestro país. Y la gravedad de que Wolf sea extranjerizado sin más y nada menos que por su culto reside en que ello significa que éste no pertenece a este país, analizó el juez. Bueno, por fin un juez que dice lo que hay que decir sobre los fueros.
Porque una cosa son los dichos en la función de legislador y otra cuestión totalmente distinta es si lo hizo no siendo legislador. Los fueros son para la función presente siendo legislador. Entonces, si se trata de problemas anteriores a ser legislador o siendo legislador sobre cuestiones que nada tienen que ver con dichos, por ejemplo, corrupción. Porque acá, con la excusa mal utilizada de los fueros, se contempla cualquier cosa y muchos corruptos siguen libres. Les voy a leer lo que dice el artículo 68 de la Constitución Nacional. Cito: ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador. Fin de la cita. A ver entonces si se dejan de mirar para otro lado los fiscales, jueces, periodistas y políticos, además de los ciudadanos que apoyan y defienden a los corruptos. Nada tiene que ver que se tengan fueros como legislador para que no vaya presa una persona que cometió delitos antes de ser legislador. Esta resolución judicial es histórica, pero no porque diga una obviedad sobre lo que todo el mundo se hacía el tontito y miraba para otro lado para dejar impunes a políticos corruptos y que se van de boca, sino porque deja bien en claro lo que dice la Constitución Nacional. Los fueros solo aplican por opiniones o discursos que emita un legislador desempeñando su mandato de legislador. Una obviedad enorme y que todos negaban. Ahora, también hay que tomar dimensión del problema, porque es lamentable y trágico que un juez deba decir y repetir lo que dice un artículo de la Constitución Nacional. ¿Qué pasa? ¿No saben leer los políticos, los periodistas, lametrastes y habitantes adherentes a determinados partidos? Si un actual legislador cometió en el pasado, no siendo legislador, actos de corrupción, el juez de la causa puede llamarlo a declarar, procesarlo y hacerle un juicio, y si es declarado culpable debe ir preso porque los fueros no lo amparan ante estas situaciones. Y otra cuestión de esta causa. Moró repitió una idea que está enquistada en mucha gente. Y esa idea es que alguien, por ser judío, entonces no es argentino. Señores, la ignorancia repetida hasta el cansancio puede convencer a algunas personas. Pero sepan ustedes que la miserabilidad de tal postulado siempre sale a la luz. Las mentiras siempre, tarde o temprano, se dejan ver. Entonces, habitantes de Argensauria, estudien y dejen de decir inexactitudes. Estudien y aprendan y ayuden a que seamos la República Argentina. Ciudadanos, les informamos que desde ahora se pudrió todo. Buenas tardes a todos, estamos en Se Pudrió Todo por Radio City en su frecuencia de 88.7 de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmitiendo para toda la zona de influencia. Vamos a ver algunas noticias, algunas realidades locales, provinciales, nacionales e internacionales. Vamos a tratar de ir explicando a ver qué cosas están pasando, por qué, analizando distintas situaciones. Y aquí estamos para poder ir entre todos marcando algunas cuestiones que son obvias, como lo que planteábamos en nuestro editorial de hoy y del viernes pasado.
A ver si queda en claro. Los fueros no significan que nadie que tenga el cargo de legislador puede ser procesado o metido incluso preso. Para nada. Esas son las mentiras que los políticos y muchos periodistas de los principales medios del país, de televisión, radio y diarios, meten en la sociedad como una idea y es falsa. La Constitución es muy clara y lo venimos diciendo hace más de un año, desde marzo del año pasado lo venimos diciendo. El viernes pasado recién un juez, Sergio Torres, un juez federal, dejó las cosas en claro. Y sin embargo hemos observado que este fin de semana este tema del artículo 68 y lo que explicó en su fallo el juez Sergio Torres ha sido obviado, silenciado en todos los medios, salvo en algunas redes sociales. Muy poco se ha dicho. ¿Qué es lo que están tratando de ocultar? ¿Quieren ocultar algo o pecan de ignorancia? Cualquiera de los dos temas es importante tenerlo en claro. Porque si vas a ocultar algo, estás en contra de la verdad y estás en contra de la institución, la República y la Constitución Nacional. Y si lo ignorás, entonces no podés estar detrás de un micrófono, detrás de una cámara, detrás de una máquina de escribir. Dedícate a otra cosa o ponete a estudiar. Es muy simple. Se Pudrió Todo tiene página web y en ella hemos subido este fin de semana el fallo completo del juez Sergio Torres en la sección Documentos. La dirección de nuestro sitio web es sepudriotodo887.blogspot.com.ar. También nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook, en Google+ o Google+. En YouTube tenemos un canal donde subimos los audios del programa. Y si nos quieren enviar algún correo electrónico con un mensaje, su dirección es sepudriotodo887@gmail.com. Y repetimos, el fallo del juez Sergio Torres ya está subido a nuestro sitio web para todos los que lo quieran ver. En la página 4 de ese fallo está bien aclarado lo que no hacía falta aclarar, porque el artículo 68 de la Constitución Nacional es por demás de claro en su redacción. No tiene medias tintas, no se presta a una doble interpretación. Es así clarito el asunto. Ahora que un juez también lo dijo, entonces dejen de mirar para otro lado y de poner excusas. Hay gente con fueros que hace rato tienen dictada la prisión preventiva y siguen libres. Vamos a las noticias locales. Comienza la inscripción docente para el ingreso a escuelas públicas. Las planillas se reciben en la Secretaría de Asuntos Docentes de 9 a 11 horas todos los días, de lunes a viernes. También allí pueden ir y buscar las planillas que si no las tienen. Otra noticia es que a través de la Oficina de Empleo de San Nicolás llega el tráiler de Empleo Joven, el cual acerca todos los programas que ofrece el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. El tráiler estará en nuestra ciudad desde el miércoles 11, es decir, desde pasado mañana, de 9 a 16 horas, según el siguiente cronograma. El miércoles 11 de 9 a 16 horas en la Plaza María Auxiliadora, que está en Avenida Sabio y Benítez.
El jueves 12 al día siguiente, en el predio del Hospital Zona Norte. Su dirección es Avenida Ilia y Sara Condegui. El viernes 13 va a estar en la Plaza de la Emilia, cuya dirección es Leodegario Córdoba y Ferreira. Está orientado a jóvenes de entre 18 y 24 años que estén o no dentro de un programa social, quienes deberán acercarse con QUIT, es decir, el certificado de QUIT, que lo puede incluso bajar de internet. La fotocopia del DNI también se hace necesaria y el original del DNI. Según consultoras privadas, las perspectivas son muy buenas en el sentido de que se espera un aumento significativo en cuanto a oportunidades de trabajo para jóvenes respecto del año pasado. Se habla de un aumento del 14 o más % para toda nuestra región. Bueno, esperemos que lo puedan aprovechar, que lo sepan aprovechar, acérquense, les voy a repetir el día y el lugar. El miércoles en la Plaza María Auxiliadora, que queda en Sabio y Benítez. El jueves 12 en el predio del Hospital Zona Norte, cuya dirección es Ilia y Sara Condegui. El viernes 13 en la Plaza de la Emilia, cuya dirección es Leodegario Córdoba y Ferreira. Se tienen que acercar con el comprobante del QUIL y la fotocopia del DNI, además del DNI original. Otra noticia es que la oficial de la policía local, Brenda Gasparri, sufrió un ataque en su casa. Brenda Gasparri está cumpliendo con arresto domiciliario debido a que se encuentra imputada del homicidio de Mauro Garfagnoli el pasado 10 de marzo en barrio San Francisco. Le tiraron una bomba molotov al frente de su casa alrededor de las 0 horas del viernes pasado. Bueno, estos son los tipos de cosas que parece que algunas personas no alcanzan a entender. Más allá de que sea culpable o no lo sea, el dar por distintos medios la dirección y demás datos privados de los agentes de seguridad que han tenido participación en algún hecho, siempre quedan expuestos en sus vidas privadas ante gente que pueda tomar represalias. Es el caso de Mercedes Ninzi, por ejemplo, la periodista de Capital Federal, que le suspendieron su cuenta en Twitter porque publicó datos personales de un policía que estaba justamente en el lugar indicado donde se estaba cometiendo un delito y participó en la represión a un delincuente. Mercedes Ninzi le publicó en su Twitter la dirección de esta persona y luego, por el caso de Natacha Haidt, publicó en su tweet el teléfono personal de la otra persona. Por las reglas de las redes sociales, eso está prohibido, no se debe hacer. Y bueno, le dieron de baja la cuenta, se la suspendieron. Veremos qué es lo que pasa con este tema, porque Mercedes Ninzi es muy afecta de dar datos personales de gente de distintas noticias y le molestan cuando publican los de ella. Por ejemplo, Natacha Haidt le publicó a Mercedes Ninzi su teléfono y Mercedes Ninzi se la pasó varios días recibiendo amenazas e insultos y descalificaciones de todo tipo en su WhatsApp a través del teléfono, justamente porque la otra mujer le publicó sus datos personales. Ese tipo de cuestiones no se deben hacer. El respeto, más allá de las disputas que haya entre las distintas personas, es fundamental. Y el respeto es lo que se ha ido perdiendo en nuestra sociedad. Justamente porque en este programa queremos que el respeto se vuelva a imponer, que los extremos en cuanto a ideas vayan diluyéndose y seamos más tolerantes y respetuosos de los demás,
Esta semana vamos a llamarla la semana de Roberto Vicario. ¿Cómo? Roberto Vicario, ¿se acuerdan de Roberto Vicario? Esos poemas de amor recitados que hacía con música de fondo de la década del 70. Bueno, esta semana vamos a pasar como el primer tema de cada día, de lunes a viernes, uno de sus trabajos. ¿Y por qué el respeto? Para que veamos que el amor bien entendido, el amor ofrecido hacia el otro, no tiene nada de abuso. Y lo digo justamente porque están queriendo presentar varios proyectos para poner multas a los piropos y esas cosas. Una cosa es un piropo, otra cosa es un insulto. Alguien que se pasó de mambo. Es la semana de Roberto Vicario y el amor. Vamos por el primero. Es el poema número 20. Puedo escribir los versos. Nos vamos a ir adentrando en las noticias y el panorama provincial. Y tenemos varias cuestiones que son muy, muy interesantes. Sabrán entender lo que quiero decir, ¿no es cierto? Bueno, pero vamos primero con ARBA. ¿Por qué ARBA? Bueno, como venimos diciendo desde algunos programas anteriores, hay un aviso que es importante. A partir del mes de junio, los contribuyentes que ya tengan en su base de datos un correo electrónico recibirán las boletas de pago de diversos impuestos por ese medio en vez de recibirlas por correo postal. Esto es para diversos impuestos como automotor, embarcaciones, inmobiliario, etc. Una recomendación que hacemos desde Se Pudrió Todo. Para evitar problemas, si usted ya está registrado en el sistema de ARBA, si alguna vez entró y puso sus datos por vía de internet y en sus datos puso un correo electrónico, apenas pueda, entre otra vez a su cuenta en ARBA y verifique si está bien puesta esa dirección. Y si la cambió, si hoy está usted utilizando una dirección diferente a la que figura ahí, haga usted también el cambio en los datos de su perfil para que quede bien actualizado. Si no está inscrito, es una buena idea hacerlo. Para ello debe ingresar a www.arba.gov.ar y allí pulsar en el botón boleta por mail o correo electrónico. Lo que pasa es que tienen que poner correo electrónico, no tienen que poner mail, sobre todo siendo un organismo oficial de la República Argentina cuyo idioma oficial es el castellano. Bien, llena el formulario, que es muy cortito, por cada impuesto y listo. El formulario le va a pedir un correo electrónico, su CUIL o CUIT, nombre y apellido. Elige el tipo de impuesto a recibir por correo y se terminó el trámite. Es de tener en cuenta que el gobierno provincial debe hacer dos cosas para que esto funcione adecuadamente. Uno, que todos los trámites puedan realizarse vía internet. 2. Procurar la mejora en el acceso a la conexión de internet en cada rincón de la provincia. Por ejemplo, en las ciudades que puedan tener buen acceso los barrios alejados del centro. Además, que todos los pueblos tengan acceso y también en zonas rurales. El Estado solo no puede, necesita de las inversiones de empresas privadas. Bueno, pero esto hay que solucionarlo. Y fíjense si no que en Conesa estamos teniendo ahí un problema porque si cierran la delegación en Conesa, pero la gente de Conesa no tiene un buen acceso a internet para que pueda realizar sus trámites sin tener que trasladarse a San Nicolás, es un incordio. Es algo que es una mala noticia. Tienen que solucionarlo ya, lo antes posible. Una noticia muy importante. Se inicia hoy la vacunación antigripal gratuita. Sí, la vacuna ante la gripe
contra la gripe en forma gratuita. La vacunación tiene como objetivo reducir las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas ocasionadas por el virus influenza causante de la gripe, indicó el gobierno provincial en un comunicado. Deben aplicarse la vacuna contra la gripe todos los años el personal de salud, también las embarazadas en cualquier trimestre de gestación, los niños de entre 6 y 24 meses de edad. También están comprendidas las personas de entre 2 y 64 años, inclusive con factores de riesgo como enfermedades cardíacas, respiratorias o renales crónicas, inmunodepresión, diabetes y obesidad, y todas las personas a partir de los 65 años. Es decir, todo el mundo está habilitado para vacunarse, no importa si tiene alguna afección como la cardíaca o respiratoria que estábamos diciendo recién. Las defensas de la vacuna se generan entre 10 y 15 días posteriores a la aplicación. Es decir, que si usted va mañana y se aplica la vacuna, en algunos casos, puede tener de acá hasta el día 10 alguna molestia, pero no le va a dar la gripe, no se haga problema. Estará dentro de 2 semanas ya inmunizado contra este grave problema, en donde se espera para nuestra región un invierno más crudo que el del año pasado, hoy el de los años anteriores, porque ya van varios inviernos en donde son poquitos los días en donde ha hecho frío de verdad. Pero al parecer los climatólogos están diciendo que este año vamos a tener más frío y más días en cantidad que el año pasado con frío. Así que vaya pensando qué es lo que va a hacer, si se va a dar la vacuna o no. Pero, padres, consulten aunque sea con el pediatra por sus hijos. Los chicos siempre tienen que estar protegidos contra todo. Antes de seguir con nuestra provincia, vamos a comentar algo de la provincia de Santa Fe. El diputado provincial Fabián Palo Oliver, de la Unión Cívica Radical, presentó un proyecto de ley que plantea lo siguiente, cito: los inmuebles situados en zonas rurales de los cuales se utilicen productos fitosanitarios para explotaciones agrícolas, ganaderas y o forestales estarán sujetos al pago de un recargo del 100% sobre el impuesto inmobiliario. Sí, lo que está diciendo es que cuando en Santa Fe haya campos que utilicen productos fitosanitarios, por ejemplo para el pulgón y todo ese tipo de cosas, les van a recargar el impuesto inmobiliario en un 100%. Es un proyecto de ley, vamos a ver si lo aprueban o no. Ahora, esto es inconcebible, es una aberración conceptual, también es abiertamente inconstitucional. Este caso nos muestra una vez más el pésimo nivel de mucha de nuestra dirigencia que, sin importar a qué partido pertenezca, tienen en la cabezota no solo vacía de conocimiento sobre cuestiones básicas, sino también parece vacía de neuronas, un poco de sentido común. No solo desconocen la Constitución, las leyes, también desconocen la realidad, porque viene una ONG y te dice, no, porque vos le ponés esto y te produce cáncer, papá. Entonces la mitad de la humanidad tendría cáncer. ¿Qué está diciendo? Cuántas mentiras que hay, cuánto engaño que hay. Al menos los legisladores deberían informarse mejor. ¿Para qué les pagan millonadas al año para que puedan tener asesores? Ah, claro, muchos ponen a sus amantes, al perro, a la esposa, al hijo o al esposo, y no tienen nada que ver con el conocimiento científicamente elaborado. Claro, ahora entendí mejor. Bueno, nos volvemos a la provincia de Buenos Aires con 2 cuestiones. A ver, Sergio Massa.
Sergio Massa sigue perdiendo aliados. El viernes comentábamos que el legislador provincial Guillermo Brito se apartó de un país creando un bloque único en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Este fin de semana también anunciaron su alejamiento Mauricio D'Alessandro y el intendente de Chivilcoy. Además, también lo hizo Fabio Britos, hermano de Guillermo Britos, que hablábamos el viernes pasado. Y la comidilla de este fin de semana es la noticia de que Massa está yendo a una fonoaudióloga. Sí, está yendo a una fonoaudióloga para que le cambie el tono de voz. Los memes de las redes sociales son desopilantes, mire, para matarse de la risa. Y bueno, Sergio, cada uno nace como nace. Belgrano también tenía la voz aflautada y es el padre de la patria, o comparte ese título con San Martín. ¿Cuál es el problema? Por favor. Y sobre Scioli, bueno, que lo están investigando por ahora 78 vuelos en los helicópteros de un contratista que ganó millonarias licitaciones de obras en la provincia de Buenos Aires durante su gestión como gobernador. Y ya que están, investiguen si el empresario no le regaló un departamentito en Guarujá. Vaya uno a saber, ¿no es cierto? Ya que estamos todos relacionados con todo. Qué cosa esta gente, qué cosa. Se pudrió todo transmitiendo desde Radio City en su frecuencia de 88.7 MHz desde la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina, para toda la zona de influencia. Hoy es 9 de abril del año 2018 y siendo las 17:43 horas, comenzamos con nuestro panorama a nivel nacional. Y tenemos que empezar con algo que para mí es una bomba este fin de semana, que se dio a conocer, es terrible, tremendo. Resulta que Argentina y Chile cerraron un acuerdo nuclear que costará 1.600 millones de dólares menos que lo pautado por Cristina Kirchner. Se trata de la construcción de la central Atucha 3, que antes costaba 7.400 millones de dólares y ahora que el contrato fue rehecho, será de 5.800 millones de dólares, es decir, 1.600 millones de dólares menos. El gobierno dijo que hubo severas irregularidades en el acuerdo que se había sellado con Devido cuando era ministro. En el gobierno alertaron que la diferencia de precios entre el contrato original que había cerrado el ministro Devido con China y el que finalmente se cerró tenía muchas desprolijidades y desequilibrios que no se entendían. Por ejemplo, solamente uno de los tantos que dieron en la información, estaba contemplado en el presupuesto global una mano de obra con horas de trabajo innecesarias, mucho costo local no especificado y detalles abultados. Y este tipo de operatoria es la que figuraba en las planillas de gastos de tantas obras públicas. Se espera que las obras sean iniciadas en el año 2019. En este contrato se prevé un 40% de mano de obra local que originalmente no estaba previsto. Se contará con más componentes de tecnología china, transferencia de combustibles con diseño de la CONEAU, o sea, la nuestra, una nueva distribución de tareas que no implicará la realización de obras con llave en mano y un detalle no menor que el gobierno anterior no había incluido en el contrato original. Todo el acuerdo se firmó bajo las leyes argentinas. Esto implicará que cualquier litigio con China o Canadá, porque también hay una empresa de Canadá
en el proyecto, se resolverá en la jurisdicción legal de nuestro país y con garantía de los tribunales locales. Sucede que en el contrato que había elaborado Devido se había previsto que los litigios se definan en los tribunales de, y escuche bien porque después vienen las chicanas, Gran Bretaña, ya que la Argentina carecía de solvencia y estaba en un default con los holdouts cuando firmaron el tratado con China. A ver, después se critica justamente a los argentinos que quieren otra política a la que llevó adelante Cristina Kirchner respecto de Gran Bretaña por las Malvinas. A ver, las contradicciones son tremendas de esta gente, ¿eh? Tremendas. Y bueno, siempre fueron así. Vamos con el caso Odebrecht, pero no en Brasil, sino en Argentina. El gobierno de Cristina Fernández pagó obras de 2 gasoductos por 1.500 millones de dólares y 13.000 millones de pesos, además, que no se van a terminar. Son licitaciones arregladas para favorecer al grupo brasileño Odebrecht, realizadas entre el 2006 y el 2008 por el ministro Julio Devido. Hasta el 2015 se contabilizaban esas sumas como ya pagadas. O sea, lo pagaron, no terminaron la obra. Bueno, Odebrecht, por todo este problema de las coimas, ya no está haciendo obras. Y entonces esas obras que las tenían ellos no las van a seguir. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, rescindió en 2016 la obra por diversas irregularidades y sobreprecios en actuaciones puntuales. Se hicieron y terminaron partes de la obra total, pero no se seguirá ya que fueron suplantados esos proyectos por otros nuevos, actualizados y que van a costar muchos cientos de millones de dólares menos. Por Dios, por Dios. Y todavía hay gente que los defiende. Una buena noticia. Exportación de carnes. Argentina es el país que más crece en el mundo. La Argentina creció un 38% bianual, o sea, del año pasado a este año, 38% aumentó las exportaciones de carne. Y es el país que más aumentó en todo el planeta. Destacan además que se están abriendo otros mercados, es decir, además de que ya aumentó el 38% el mercado, hay otros que ya se están abriendo para nuestro país en estos días. Por ejemplo, Israel y una ampliación de los mercados del Mercosur, de nuestros vecinos. También otra buena noticia. Hay una nota en el diario La Nación que nosotros ya lo veníamos diciendo desde hace bastante tiempo. Caen los precios de televisores y smartphones hasta un 25%. Esto se debe principalmente a la quita de varios impuestos a la importación y algunos al armado dentro del país desde el año pasado. Es decir, el año pasado comenzaron a quitarse varios impuestos, sobre todo al tema tecnológico, a la importación y también al armado, como hacen en Tierra del Fuego. Pero también sucede que los armadores existentes en Tierra del Fuego bajaron sus precios. Desde el sector productivo nacional expresaron que la mayor parte de la caída de los precios se debe al proceso de ganar competitividad. Son palabras de los empresarios de Tierra del Fuego. Es decir, como dice el dicho, el pez por la boca muere. Quedó demostrado así que nos estuvieron robando durante muchos años. No solamente por los precios astronómicos que nos cobraban, sino además porque vendían porquerías desactualizadas tecnológicas. Hasta el año pasado observé que vendían notebooks y computadoras con procesadores que hace más de 5 o 6 años que no se fabrican, todo viejo. Y mucha gente, por no saber,
terminaba comprando una computadora que no funcionaba bien, bajo ningún punto de vista. Nunca lo va a hacer. Con esas desactualizaciones es imposible. Una noticia importante es que hoy se dieron a conocer las penas a los miembros de la banda de narcocriminales llamada Los Monos, que operaba desde Rosario. Para San Nicolás es una muy buena noticia. ¿Por qué? Bueno, sus influencias también llegaban acá. Las penas más duras recayeron sobre los líderes de la organización. 37 años de cárcel para Ezequiel Monchi Machuca y 22 para Ariel Máximo Guille Cantero. En un segundo escalón recibieron penas los laderos de la banda, quienes ejecutaban muchas de las órdenes. 12 años de prisión para Jorge Emma Chamorro, 11 para cada uno de los siguientes: Leandro Vilches y Andrés Fernández, 5 para Walter Jure, 4,5 para Mariano Salomón, además de también a Ariel el Viejo Cantero, que era el primer líder de Los Monos allá por la década del 90. Le dieron 6 años. Nada más. Entre los penados también hay 9 ex policías. En total hubo 19 personas condenadas que habían sido enjuiciadas por asociación ilícita. Sobre los líderes recayeron además algunos de los crímenes perpetrados durante los últimos años, aunque no los delitos de carácter federal por el tráfico de estupefacientes. Esto irá en otro juicio. Este juicio había comenzado en noviembre pasado, es decir, la etapa de juicio. La investigación y todo eso viene desde tiempo atrás. Más o menos 2014 comenzó. Procesaron a Ricardo Echegaray por el contrabando de autos diplomáticos. El juez penal económico Diego Amarante lo considera coautor del ingreso irregular al país de coches para representantes de Taiwán. Amarante confirmó la prohibición de la salida del país del exfuncionario K. La causa es de antes de asumir a la AFIP, es decir, de cuando era el director de la aduana. A ver si se entiende bien. El director de la aduana es procesado por contrabando. Qué lindos muchachos estos, ¿eh? Sí, la verdad, un amor los chicos. Arranca el debate sobre el aborto y acá tenemos que decir alguna cuestión porque realmente hay algo que no va. A ver, comienzan las primeras reuniones con diversos expositores que en total serán casi 600 en las diversas comisiones del Poder Legislativo que van a recibir a determinadas personas para que hablen y presenten sus argumentaciones. Las primeras comenzarán mañana, martes 10 de abril. Lo que me parece realmente patético es que se convoca a gente del área de espectáculos y otros más que no tienen nada que ver con este tema. A ver, las distintas argumentaciones deben ser expuestas a consideración por los legisladores provenientes principalmente del área científica, legal y filosófica. Accesoriamente, por cuestiones culturales, también citar a religiosos y movimientos de derechos humanos, por supuesto, cómo no. Pero del espectáculo. Bueno, eso ya dice bastante sobre los argentinos. Acá cualquiera puede opinar de cualquier cosa, ¿no es cierto? Porque tengamos bien en cuenta, y como ya hemos explicado en tantos programas anteriores, la opinión no es conocimiento. La opinión no se basa en certezas, en ciencia. Es el conocimiento vulgar, el de todos los días que todos manejamos, y que puede estar muy alejado de la verdad.
Opinión, como dijimos tantas veces, es doxa. En cambio, el conocimiento es episteme. Y el tema del espectáculo a mí me hace ruido porque además, como ya pasó cuando se discutió sobre el tema del matrimonio igualitario ya por el 2010, algunos de estos personajes del espectáculo que estén buscando trabajo, salir a la palestra, que le hagan notas, estar en televisión, van a ir sobre todo para hacer teatro, decir alguna cuestión que sea chocante por alguna parte de la población y bueno, y de esa manera ganan pantalla. Ya pasó, no es que soy adivino, ya pasó y va a pasar, va a ver que va a pasar. ¿Cómo puede ser? Estos días lo tenemos al último premio Nobel en medicina en la Argentina. A ver, muchachos, pónganse las pilas, como dicen los chicos. Aprovechémoslo, encima que lo asaltaron el otro día, por lo menos que nos pueda dar la visión desde el punto de vista científico de un premio Nobel. Qué bajo que es todo, qué bajo, por favor. En otro orden de cosas, la diputada Elisa Carrió arremetió otra vez contra el presidente de la Corte Suprema, Lorenzetti. Ojo, porque esto es muy importante. Carrió dijo que ampliará la denuncia que ya hizo respecto de cómo se utilizan las escuchas legales, esas que después se utilizan en distintas causas judiciales, y por manejar una red de inteligencia paralela a la AFI, a la oficial de nuestro país. Paralelamente, todavía resuenan las heridas provocadas por la Corte Suprema al anular al tribunal oral que iba a juzgar a Cristina Kirchner. En este país las causas avanzan muy lentamente. El juicio ya estaba casi listo para empezar y la Corte tira abajo al tribunal. ¿Por qué no lo hizo antes de siquiera sortear al tribunal? Parece ser una mala jugada para entorpecer lo que a muchos no les conviene: que la expresidente vaya a juicio oral. ¿De qué tienen miedo? ¿Podría la expresidente sacar algunos trapitos al sol que no le conviene a gente del ámbito judicial federal, incluyendo a miembros de la Corte Suprema de Justicia? Porque si bien estamos acostumbrados a que las causas se dilaten, que las etapas procesales están plagadas de beneficios para los acusados y a los delincuentes los dejan libres por cuestiones inauditas, lo cierto es que en este caso fue la mismísima Corte Suprema de Justicia la que volteó el inicio del juicio, y hacía 2 años que se estaba trabajando. Repetimos, ¿por qué lo dejó trabajar y justo lo voltea cuando iba a comenzar el juicio? Es demasiado evidente. Es demasiado evidente, no pueden tratarnos de tontitos. Y todo esto se da en un periodo en que la justicia está seriamente cuestionada. Tanto que hasta el mismo Lorenzetti, al iniciar el año judicial, hizo un llamado para el trabajo en comisiones con el fin de realizar reformas al sistema judicial. Pero, al parecer, muchas cosas seguirán igual o parecidas. Hay un proyecto para que se ponga una resolución razonable para los juicios y que a partir de eso los jueces queden en falta y tengan que explicar por qué se demoran. De todos modos, como la justicia es mucho más lenta que nuestra ansiedad, aún funcionando bien, se está pensando en poner 3 años como plazo para que se resuelva un caso de delito simple
y 6 años para delitos complejos como corrupción y narcotráfico. Si bien esos plazos son de la mitad de los actuales, cuando los comparamos con los de los países desarrollados, vemos claramente que no hay una seria y cierta política de solucionar problemas de verdad. En Corea del Sur sacaron a la presidente, la investigaron, la pusieron en prisión, la juzgaron y le declararon una pena firme de 24 años y millones de dólares de multa en tan solo un año. ¡Un año! Y con Lula 4 años, hasta condenarlo a iniciar su pena de 12 años y un mes de prisión. Y en Argentina, Bueno, yo con esa gente realmente tengo algo muy personal. Así vamos adentrándonos en el panorama internacional. Hay una cantidad de información muy trágica que llega de Siria. No sé si ustedes han recibido esta información, si la han visto. Les aclaro que si todavía no lo hicieron, tengan cuidado con fotografías y videos que se están difundiendo porque son tremendos. Sobre todo a los chicos, yo no sé, bueno, cada padre sabrá qué hacer, ¿no? Es algo que no se puede creer lo que están haciendo. Sucedió que el gobierno realizó un ataque con armas químicas, principalmente se supone que tiraron gas sarín, contra una ciudad que tiene muchos opositores. Y también hay terroristas. Se sabe que hay miles de muertos por las filmaciones que han llegado de periodistas y de gente común que ha filmado y ha mostrado las aberraciones inconcebibles que provocó ese ataque. No es solamente que se lo tiraron a terroristas. Cuando uno tira gas, el viento lo desparrama y llega a las familias, a los bebés, a los ancianos, a los chicos, a las madres, padres, gente trabajadora. Y encima lo que produce el gas sarín cuando es aspirado por la gente. Se sabe que hay miles de muertos. No son militares, son gente de familia. Y por eso, otra vez le digo, cuidado si es impresionable, porque en las redes sociales se están distribuyendo fotografías y videos. Y no parece una película de guerra, no es así, porque lo que están difundiendo es la aberración. Están transmitiendo, bueno, lo que le sucedía a los bebés, por ejemplo. No, es una cosa de no creer. Realmente es de no creer. Después de haber conocido tantas barbaridades en nuestra historia, muchas veces uno piensa, bueno, ya aprendimos, nunca más. Y lamentablemente, qué terrible, ¿no? Parece como que nunca aprendemos, nunca terminamos de aprender cuestiones que son tan básicas. Qué increíble que un ser, el ser humano, sea capaz de crear tantas cosas hermosas, que es capaz de dar tanto amor por el prójimo, ayudar. ¿Cómo puede ser que haya gente capaz de hacer bestialidades como esta y como tantas otras? Está muy enferma la sociedad, hay mucha gente muy loca, muy loca.
Ya que estamos en el panorama internacional, nos vamos un momentito a recordar lo de Corea del Sur. En Corea del Sur destituyeron a la presidente Park Geun-hye y fue condenada a 24 años de prisión por corrupción, coerción y abuso de poder. Además deberá pagar 16 millones de dólares de multa. A ver, ¿cuánto duró todo? Un año, porque fue en enero del 2017 que la destituyeron. En marzo la metieron presa, le hicieron el juicio y la semana pasada la pena. Rápido el asunto, ¿no es cierto? Como debe ser. ¿Qué tanta vuelta? Y ahora nos vamos a Brasil. Finalmente el sábado se entregó Lula da Silva y comenzó a cumplir su sentencia de 12 años y un mes en la cárcel de Curitiba. Fue Moro, el juez, quien en julio del año pasado, en el marco de la operación Lava Jato, halló culpable a Lula de corrupción y lavado de dinero por haber recibido de la constructora OAS un departamento triplex de 215 metros cuadrados en Guarujá, ubicado en el litoral de San Pablo, como soborno en especie a cambio de garantizarle a la empresa jugosos contratos con la estatal Petrobras durante su gobierno, que fue del 2003 al 2010. Pero el triplex es una causa, tiene 5 más que siguen su curso, todas por corrupción. Además de una pena de 12 años y un mes de prisión, tiene inhabilitación de por vida para ejercer algún cargo público. Esto lo aclaro porque he escuchado gente que dice que es periodista, que no sé si lo dice por mala intención o porque son brutos y no se informan o no saben, que hay una ley en donde tienen prohibido los acusados y condenados por corrupción a ejercer cargos públicos. Además, está en la resolución del juez Moro la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. ¿Qué es lo que quieren promover? No diciendo las cosas como son. La causa por el triplex cumplió 4 años. El expresidente apeló a aquel fallo, pero el 24 de enero un tribunal regional federal en Porto Alegre ratificó la sentencia y extendió la pena original de 9 años que le había dado Moro a 12 años y un mes. Fue entonces que los abogados de Lula presentaron el habeas corpus preventivo al Superior Tribunal Federal. El juez Moro ordenó el 5 de abril pasado la detención de Lula da Silva. Ocurre a menos de un día de que la Corte Suprema le denegara un pedido de habeas corpus. Tenía plazo hasta las 17 del viernes 6 de abril para entregarse. Lo hizo 24 horas después. La presidenta del PT, el partido político de Lula, la senadora Gleisi Hoffmann, había advertido que para agarrar a Lula deberán agarrar antes a mucha gente. Más que eso, van a tener que matar a gente. Y el líder del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra, el MST, Joao Pedro Stedile, prometió un abril rojo en alusión al color del PT, con movilizaciones callejeras, llamados a la desobediencia civil, bloqueos de rutas e invasiones de edificios públicos. La decisión de la Corte por negar el habeas corpus preventivo a Lula es considerada una victoria de las investigaciones anticorrupción de la Lava Jato.
Algunas personas en Argentina piensan que acá podría darse lo mismo con respecto a Cristina Fernández. ¿Darse lo mismo en qué sentido? En resoluciones judiciales que pidan su prisión y gente que salga a querer evitarlo. Primeramente hay que decir que, muy lamentablemente, en Argentina no existe la calidad institucional de Brasil. Al menos hasta ahora. Concretamente me refiero al Poder Judicial. Fíjense que sobre un caso de corrupción simple, el proceso duró 4 años y tiene sentencia firme de prisión. Y aclaro esto también porque he escuchado cada cosa este fin de semana. La sentencia es firme, ya está. No es que ahora viene, que puede apelar, ya está, listo. Las denuncias contra Cristina Fernández comenzaron en el 2008. Ya pasaron 10 años y las causas siguen trabadas y a veces hay algún avance, pero como tiene fueros, al ser senadora hasta el 2023, será difícil avanzar más si los jueces no llevan adelante lo que todo el mundo ya sabe del artículo 68 de la Constitución Nacional, además de que hay ya desde el viernes pasado una resolución judicial, la del juez Torres, en el caso Wolf Moró, que está dejando bien aclarado que no tiene nada que ver el fuero con esos delitos. Es decir, que podrían meterla presa en cualquier momento. Es decir, a ver si entendemos. El viernes pasado se dio a conocer el fallo del juez Torres diciendo que los fueros no protegen a los legisladores por causas anteriores a asumir a su banca. Y eso es lo que dice el artículo 68 de la Constitución Nacional. Pero observé durante todo el fin de semana que ningún medio ni los políticos han tocado este tema. Todos se callaron la boca, todos, de todos los partidos. Es como que no se enteraron de lo que falló el juez Torres. Además, hay que ver lo siguiente. A Lula da Silva lo sentenciaron a 12 años de prisión por una de las 6 causas que tiene. La de donación de un triplex, un departamento grande sería, a cambio de facilitar a una empresa la obtención de contratos de obra pública. Y Cristina Fernández está acusada por diversas causas, todas multimillonarias, y está libre. Como dijo un periodista últimamente, Lula es un simple carterista al lado de Cristina Fernández con las causas que tienen. Y, seguidamente, que si a pesar de todo Cristina Fernández perdiese los fueros, fuese juzgada y encontrada culpable y se le diera como pena prisión por varios años, seguramente varios de sus seguidores harían movilizaciones y desmanes, ya que siempre están amenazando con eso. Y son ciegos para no ver que los corruptos deben ir a la cárcel y devolver lo que robaron. ¿Te gustan las ideas? Bárbaro, quédate con las ideas, pero los corruptos adentro. Volviendo a Lula, podemos observar el carácter mesiánico de este señor, que se repite también en cada uno de los líderes populistas de América Latina, en sus discursos, en sus ideas, en sus palabras. Por ejemplo, el sábado, antes de entregarse, expresó ante una multitud: no voy a parar porque ya no soy un ser humano, soy una idea mezclada con vuestra idea. Ya no soy un ser humano, soy una idea. Por Dios. Siguió diciendo: yo no estoy escondido, voy a ir hasta sus narices para que sepan que no tengo miedo, que no voy a correr y para que sepan que voy a demostrar mi inocencia. Acá 2 cosas. Lula lloró en público antes de decir todo esto, cuando le vino la sentencia, cuando le denegaron el habeas corpus. Y además, ya tuviste 3 instancias judiciales para demostrar la inocencia y no demostraste nada, Lula, ¿eh?
Luego agregó: cuantos más días me dejen allí, más lulas nacerán en este país. No sirve de nada tratar de parar mi sueño, porque cuando yo pare de soñar, soñaré a través de sus cabezas. A ver, si hacemos memoria, todos los líderes populistas tienen el mismo discurso, son más allá de ellos, que hablan por el pueblo. Ay, Dios, y hay gente que se los cree. Para finalizar, unas palabras que creo resumen el circo creado con el tema de la detención de Lula. No se entregó el viernes porque puso como excusa que el sábado a las 10 de la mañana harían una misa en memoria de su esposa, que falleció hace poco. Entonces tengo que decir lo siguiente: la izquierda, cuando comenzó allá con Karl Marx, por la pluma de él se leyó: la religión es el opio de los pueblos. ¿Dónde está el pueblo que apoya a Lula? En una misa. Y bueno, así estamos. Y ya que estamos con Noticias de América, vamos a ver un breve resumen de lo que pasó en América desde la llegada de los europeos. Porque siempre es bueno recordar nuestra historia, de dónde venimos, para entender justamente cómo es que se manejan algunas cuestiones del poder. Vamos al audio. Llegado a este punto, nos vemos en la obligación de hacer una descripción histórica de qué es lo que ha pasado, tanto en Venezuela como en otros países de América Latina, qué es lo que sucedió para poder tener en algunos países esta realidad. En otros no la tenemos. En otros, al parecer, están encontrando un camino de apertura democrática, republicana, están en camino del desarrollo económico y social, con una baja muy significativa en los valores de pobreza y marginalidad y elevación en las evaluaciones educativas internacionales. Es decir, países que van en camino al desarrollo. Para esto nos hemos propuesto explicar qué es lo que sucedió con América Latina desde que comenzó esta llamada División Internacional del Trabajo allá por mediados del siglo XIX, en donde la industrialización de los principales países europeos más Estados Unidos creó una nueva forma de producir y de manejar los negocios. Países como Inglaterra, Francia, Alemania y los Estados Unidos se fueron especializando en la producción de bienes industrializados, en la creación de nuevas tecnologías y en la acumulación de capital. Esto les produjo la necesidad de buscar materias primas. ¿Y dónde las iban a encontrar las materias primas? Bueno, las fueron a buscar, entre otros lugares, a América Latina. Y también encontraron aquí mano de obra barata para explotarla, por monedas. Y mercados también donde vender esa producción, porque no toda la población era pobre. Había gente muy rica. Lo encontraron entonces en muchos sitios de América Latina. ¿Qué encontraron? Mano de obra barata, materias primas baratas y mercados para vender su producción. Entonces, ¿cuál era el modelo internacional que se seguía? Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos y luego otros países que se van a ir sumando como Holanda y Japón más adelante, inician el camino de la producción industrial, el desarrollo de industrias y la producción industrial. ¿Y qué le quedaba a América Latina? La producción de alimentos y materias primas. Dentro de este modelo hubo 3 formas de producción en América Latina. El primer modelo fue la economía exportadora de productos agrícolas de clima templado. Aquí estamos nosotros, Argentina, junto con Uruguay, por ejemplo. Se dedicaron a producir bienes en el campo para exportar como cereales, carne, lana, cuero. Pero Argentina, además de esto,
también empezó a desarrollar industrias. Por ejemplo, fíjense acá en San Nicolás. San Nicolás tiene el primer frigorífico de América Latina, fundado por los hermanos Terrazón. En San Nicolás, para 1890, había muchas industrias. Fábrica de cigarrillos, fábrica de papel, se estaba instalando la fábrica de paños de la Emilia. Es decir, si usted agarra el libro de Cherbo, por ejemplo, puede empezar a ver que en San Nicolás, en aquella época, había, además de producción agrícola-ganadera, mucha producción industrial, pero era San Nicolás y algunas otras localidades más del país, eran muy pocas. El segundo modelo es la economía exportadora de productos agrícolas de clima tropical. Se dedicaron al cultivo de plantas de las cuales se extraían frutos y semillas para su exportación. Por ejemplo, café, azúcar, cacao y tabaco. Los países que más se destacaron en esto desde el siglo XIX fueron Brasil, Colombia y Ecuador. Y el tercer modelo de economía exportadora de productos primarios fue la de productos minerales. Se dedicaron a la exportación de minerales como cobre, estaño, salitre y hasta el guano. La caca de las gaviotas. Sí, así es. Países de esta forma de explotación fueron México, Chile, Perú, Bolivia y Venezuela. Esta situación produjo cambios de todo tipo en América Latina porque esta forma de exportación, ya sea de productos minerales, de productos tropicales o de productos de clima templado, van a cambiar la forma de producir, la forma de trabajar. Cambian incluso muchas veces los productos que se producían localmente en forma tradicional por aquellos que se vendían en el mercado internacional. Aumentaron las exportaciones, es decir, el ingreso de capital desde el exterior. Aumentó la población por la llegada de gran cantidad de inmigrantes, principalmente desde Europa. Las ciudades crecieron y se modernizaron, por ejemplo, como los servicios de alumbrado, que eran a gas al principio. El empedrado de las calles, como tenemos todavía en nuestro centro nicoleño. El tendido de redes de agua corriente. Las sociedades se renovaron con el surgimiento de nuevos sectores medios y populares. ¿Cómo es esto? Bueno, antes de la llegada de los inmigrantes y de que nuestros países en América Latina estén en el mercado internacional de lleno, solo podíamos encontrar dos sectores sociales: los populares, o los pobres, los trabajadores, y la gran minoría, que era la oligarquía, que eran los que tenían el poder económico, político, cultural y hasta social. Bueno, ahora, como empiezan a aparecer servicios, que son otras actividades económico-productivas, y en las fábricas hacen falta obreros especializados, técnicos y hasta ingenieros, va a aparecer lo que conocemos nosotros como sectores medios, que eso antes no existía. Y estos sectores medios tienen otra forma de comportarse, otra forma de ver la realidad, otra forma de conocer el mundo y de moverse dentro del mundo. Estos sectores medios no estaban representados por ningún partido político a fines del siglo XIX. Es así que esos sectores políticos necesarios para representar a los sectores medios y a los nuevos sectores populares, que tenían que saber leer, escribir, que tenían que tener alguna tecnicatura en algún oficio, empezaron a ver que sus reclamos se veían plasmados en dos partidos políticos. Los sectores medios lo ven con la Unión Cívica de la Juventud primero, que luego pasa a ser la Unión Cívica Radical, creada por Alem e Irigoyen. Y luego, paralelamente, también tenemos la creación del Partido Socialista con Alfredo Palacios,
y que representa los intereses de los trabajadores, principalmente urbanos. ¿Qué es lo que fue pasando? Fue cambiando la forma de vida, las sociedades se renovaron. Se renovó incluso el idioma, porque cuando llegan los italianos que no hablaban nuestro idioma, tenían que aprenderlo y hacían unas mezcolanzas muy grandes. Nosotros en nuestra familia quizá todavía recordemos o tengamos vivos a algunos italianos, ya sea abuelos, por ejemplo bisabuelos, que por ahí les cuesta mucho hablar el castellano y a veces se producen algunas situaciones muy jocosas y graciosas. También se produjo la inversión en infraestructura, porque si yo tengo que mejorar el empedrado, el agua corriente, darle servicio de alumbrado a las ciudades y también instalar algunos sectores industriales, tengo que mejorar la infraestructura, como caminos, por ejemplo, la generación de energía eléctrica, que era todo nuevo en aquella época, no había nada. Entonces, hay una gran cantidad de remodelación de los puertos, se cambia la forma de trabajar en los puertos, aparece la maquinaria pesada en los puertos, por ejemplo, las grúas, los silos, se tendieron nuevas líneas férreas, se construyeron caminos, se tienden cables de telégrafo, el que luego pasa a ser el teléfono. Es decir, la vida total y absolutamente cambiada. Usted imagínese una mujer, digamos, que nació en 1870 con la carreta y vivió 100 años. ¿Cuándo murió? En 1970, con el viaje a la luna. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? El cambio fue tremendo, fue total y absoluto, y esto también cambia las formas de vida a las cuales la gente se tiene que ir adaptando. Entonces, ¿nosotros en dónde estamos? En que Europa, las fábricas requerían lana, cobre, salitre y muchas otras materias primas que las producíamos acá en América. Las poblaciones de las ciudades en constante crecimiento consumían una cantidad cada vez mayor de alimentos. Debido a estas circunstancias, los países no industrializados, los latinoamericanos entre ellos, se fueron especializando en la producción de materias primas y alimentos que los centros industriales requerían. ¿Estamos en claro? Eso es lo que estuvimos explicando. Entonces ahora, con este propósito, los países no industrializados reorganizaron sus economías en función de las necesidades de los centros capitalistas. Es decir, nosotros empezamos a reorganizar nuestra producción de acuerdo con lo que se vendía en el mercado internacional. Para ello, aprovecharon sus ventajas comparativas y competitivas. Esto quiere decir que cada país se especializó en la producción de aquellos productos que, como consecuencia de las condiciones naturales que tenía su territorio, podía producir con alguna ventaja que se manifestaba en la calidad y o en el precio de venta en el mercado internacional, frente a otros países que no contaban con esas mismas condiciones naturales. En algunos países, como por ejemplo la Argentina, Chile, México, Brasil, las transformaciones fueron más acentuadas y profundas, mientras que en otros, como Paraguay o Guatemala, que carecían de materias primas necesarias en los países centrales, los cambios fueron menos intensos y abarcativos. A partir de estas especializaciones productivas territoriales, los países no industrializados se incorporaron al mercado internacional como periferias capitalistas, ya que los dirigentes eran, en forma personal, dueños del producto a exportar. Por ejemplo, en la Argentina gobernaban los terratenientes que exportaban carne, cereales y lanas producidos en sus propios campos. Ellos gobernaban y tomaron la decisión de vender bienes primarios a cambio de los bienes industrializados. Vendíamos lana y comprábamos ropa realizada con ella. Es decir, vendíamos a 1 y comprábamos a 40. ¿Se entendió? Por esto es que muchos países latinoamericanos no se desarrollaron industrialmente.
Pudieron tener algunas industrias como Argentina, pero no se convirtieron en países industriales. Las industrias que teníamos nosotros, en general, eran para poder exportar los bienes con mayor calidad. Vamos a ver un ejemplo. Nosotros, hasta la invención del frigorífico, exportábamos tasajo, que era carne cruda, seca, secada al sol con sal. ¿Usted se imagina lo que es eso? ¡Qué asco debería haber sido! Cuando aparece el frigorífico, entonces, ¿qué es lo que nos conviene a nosotros? Exportar la carne congelada, porque para el gusto del ser humano va a ser mucho más rica. Y entonces se ponen los frigoríficos en Argentina, luego en Brasil y en otros países de América Latina. Entonces, nosotros conformamos nuestro sistema y nuestro aparato productivo teniendo en claro y teniendo en cuenta qué pasaba en el nivel internacional. Esto también provocó que las condiciones sociales de la gente empezasen a cambiar. ¿Cómo es esto posible? Bueno, al aparecer, por ejemplo, economías extractivas para exportar, era más fácil a sus trabajadores poder presionar por mejores condiciones de trabajo a los dueños, porque los dueños tenían contratos firmados con los europeos para abastecer de determinada cantidad de bienes en determinado tiempo, y por ello no le convenía tener conflictos con sus trabajadores. Es por esto que los que trabajaban produciendo bienes que eran para exportar, en general tenían mejores condiciones de vida que aquellos que trabajaban solo para producir para el consumo interno. También mejoraban, a través de la presión de los sindicatos, muchas de sus condiciones de trabajo. Pero hubo que pelearla, y esa pelea provocó muchos muertos, muchos sufrimientos, mucho dolor. Pero se fue logrando con el tiempo, de a poco. También por la aparición de nuevos sectores sociales, como estábamos diciendo. Por ejemplo, cuando aparece el registro civil en 1882, 1984, 1986, 1990, etcétera, que se van poniendo las oficinas en todas las ciudades del país, ¿quién iba a ir a trabajar ahí? Alguien que sepa leer y escribir y que sepa hacer los trámites. Esa persona no era un jornalero del campo, ni tampoco era un oligarca. Eran los sectores medios que estaban surgiendo por todos lados, sobre todo en los sectores urbanos. Y a una persona de esas características para realizar ese tipo de trabajo no le pueden estar pagando 2 pesos y teniéndola 16 horas bajo el sol. Las condiciones de trabajo cambian porque el trabajo es totalmente distinto y aparecen sectores sociales nuevos. Se amplía, por ejemplo, la cantidad de docentes a partir de la creación de la escuela normal en la ciudad de Paraná. Luego aparecieron otras escuelas normales, como la de nuestra ciudad, que fue inaugurada en 1886. Entonces, esas maestras van a tener un salario y condiciones de trabajo que eran mejores que las que se tenían históricamente en los trabajadores de estas tierras. Y por ello cambian también las perspectivas de cómo mirar al mundo, de cómo relacionarse entre la gente, el nivel educativo, el llevarle la educación a todos los sectores sociales, incluso a aquellos que nunca habían tenido educación ni una escuela cerca. El plan de Sarmiento era justamente ese, llegar hasta el último rincón de la patria para darle educación a los demás. Esto provocó que también haya cambios políticos. Si cambia el sistema productivo, lógicamente va a cambiar el sistema político. Y en 1916, la oligarquía pierde el poder político en las elecciones contra la Unión Cívica Radical, que era el partido político que salió a defender los intereses de los sectores medios, pero también muchos trabajadores lo apoyaron. Entonces,
¿Qué es lo que empezó a suceder en todo ese tiempo? Cambios muy fuertes en cuanto al concepto de ciudadanía, democracia, república. Hubo cambios en la ley de votación, la ley electoral, se votó la nueva en 1912, ampliando el voto obligatorio, universal, secreto, para todos los hombres, y luego a partir de 1933 las mujeres van a empezar a votar en algunas provincias, como por ejemplo San Juan. Entonces, recién en todo este siglo XX fuimos viendo cómo las condiciones de vida fueron cambiando y mejorando. A inicios del siglo XX, la Argentina tenía las tasas de analfabetismo más bajas del mundo, las tasas de movilidad social más altas del mundo, es decir, cambios totales y absolutos, frenéticos, muy rápidos que se fueron dando. Cuando cambia el sistema productivo, cambia la política, cambia la forma de vida, cambia la forma de trabajar, la forma de educarse. Y hoy, ¿qué está pasando a inicios del siglo XXI? Como hemos ido adelantando en el editorial del viernes pasado respecto del tema de lo social, el tema del trabajo, la tecnología, los robots, etcétera, etcétera, lo que se está viniendo es justamente la robotización de los trabajos que son posibles de entregárselos a robots y computadoras, que son trabajos por lo general repetitivos, todo el tiempo haciendo lo mismo, o que generen, por ejemplo, peligro para el ser humano. Entonces, ¿qué pasa con los trabajadores que antes estaban en una línea de producción y ahora pusieron un robot? Porque en Japón no echan a nadie. ¿Qué hacen en Japón con esa gente? Lo que hacen es capacitarlos para realizar el trabajo de otra manera. Por ejemplo, tienen que programar en una computadora los movimientos del robot. O directamente se dedican a otra cosa, por ejemplo a brindar servicios, que es lo que también explicábamos antes como actividad nueva que hay, servicios a los otros servicios a las industrias, servicios a quien ofrece, por ejemplo, educación o salud. Vamos a ver un ejemplo. Si nosotros vemos un camión de una empresa que está juntando la basura por la calle de noche, ¿qué actividad es? Es actividad terciaria, es el servicio de recolección de basura. Ahora, cuando esa empresa tiene gente contratada para limpiar el hospital, ahí no es actividad terciaria, porque es el hospital el que hace la actividad terciaria. Estamos en actividad económica cuaternaria. Y es este tipo de actividades las que en el mundo desarrollado están desde hace varios años teniendo mayor crecimiento y le ofrece a la gente mayor cantidad de trabajos y expectativas para ello. Si volvemos a lo que es el sistema político y productivo de nuestra querida América Latina, entonces tenemos que entender lo que está pasando, por ejemplo, en el campo, que quedó claro, por ejemplo, en la Expo Agro, que realizada en San Nicolás en el mes de marzo, que la tecnologización es algo que no se puede frenar, que viene el manejo de drones para poder tener una panorámica mejor de qué es lo que está pasando con los sembradíos, con la cosecha, con el agua. Las cosechadoras que vienen con GPS incorporado, incluso muchas de ellas, en el futuro usted lo va a ver que se van a manejar solas. No hace falta que se le haga mantenimiento directamente para poder realizar la tarea de siembra o cosecha. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta en esto? Que no es que nos vamos a quedar sin trabajo, sino que nos tenemos que preparar para
otro tipo de trabajos, no los que estamos acostumbrados actualmente. Son otras formas de estudiar, que es lo que estamos hablando todos los martes permanentemente, que la escuela actual y el sistema educativo actual deben cambiar. No podemos seguir de esta manera, igual que en el siglo XIX. Tiene que cambiar incluso la forma de atender a la gente enferma. Hoy ya están existiendo las APP, que son esos programitas que uno baja al smartphone, en donde puede realizar muchos diagnósticos de personas que puedan tener problemas. Ya, por ejemplo, existen para los enfermos de diabetes, para los que tienen arritmias de corazón, para hacer controles de muchas cosas. Entonces, está cambiando también la forma en que los médicos deben relacionarse con sus pacientes, la forma en que el docente debe enseñar. Ahora, si nosotros no cambiamos y no nos ponemos al día, como ya lo hicimos a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿cuál será el futuro que nos espera? Si vamos a la historia a ver analogías, podríamos ser otro país que no tuvo desarrollo durante el siglo XX y que al siglo XX lo pasó sin pena y sin gloria, con gran cantidad de problemas sociales, terrible cantidad de pobres, sin poder mejorar la vida de su propia gente. Estamos en Se Pudrió Todo, ya finalizando nuestro programa, y vamos a destacar 3 de las últimas noticias que ahora en estos momentos, hace poquito, las están dando en esta tarde. Murió la ballena que había quedado encallada en la playa de Punta Mogotes. Después de denodados esfuerzos que se realizaron para tratar de volverla al mar, no se pudo. Muchísima gente se acercó para ayudar a los especialistas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, pero los veterinarios dijeron que lamentablemente ya falleció y que era muy difícil que se pudiese recobrar porque estaba ya con un proceso infeccioso. Van a estudiar ahora qué es lo que tenía, porque estaba muy desmejorada y tenía anemia avanzada. Otra noticia es que procesaron y embargaron a Guillermo Moreno por amenazas a accionistas del grupo Clarín. ¿Se acuerda con el acá no se vota, acá no vota nadie? ¿Se acuerda de eso? Y cómo patoteaba a la gente en una asamblea de una empresa privada. Bueno, ahí es cuando se le inicia la denuncia en el 2013 y ahora la sala 3 de casación le terminó revocando a Canicova Corral y a la sala 1 de la Cámara Federal lo que habían hecho por las apelaciones que se presentaron. ¿Cómo cambian los jueces de acuerdo al gobierno que hay de turno, no? Claro, después se ofenden cuando les dicen que están muy desacreditados. Y otra noticia que al parecer es buena o muy buena, tiene que ver con el ARA San Juan. El gobierno apura la compra de un robot sumergible para seguir con la búsqueda del submarino. Se trata de un aparato muy similar al que utilizó la Armada de Rusia cuando vino a ayudarnos acá en el rastrillaje. Este robot podría llegar hasta los 1000 metros de profundidad. Ahora, no es que se compra solamente por el tema de la búsqueda del submarino, sino que nos viene bien porque no tenemos nada para buscar absolutamente cualquier cosa que necesitemos encontrar en el fondo marino. Entonces, comprar esta tecnología es realmente algo muy positivo.
también tenemos que tener en cuenta que hay tratativas con una empresa privada para poder seguir buscándolo ya en forma inmediata y no esperar a comprar el nuevo equipo y preparar y capacitar a la gente. Esto va a llevar tiempo. Entonces, al parecer, habría un contrato de por medio para 90 días más de búsqueda por $3.800.000 de costo. Y bueno, vamos a ver en qué quedamos con esto, a ver si podemos avanzar en una cuestión tan dolorosa, en donde paralelamente también hay que avanzar en las investigaciones realizadas, sobre todo porque las acusaciones que se están viendo desde hace un tiempo sobre algunos funcionarios públicos del pasado y del actual gobierno son muy pesadas. Entonces hay que encontrarle solución a esto, saber la verdad y bueno, que se pueda establecer qué es lo que pasó. Ojalá se pueda. Pero también hay que decir lo siguiente, porque es la realidad. Cuando de militares hablamos, ellos mismos saben, y sus familiares también deberían saber, que tienen tareas muy riesgosas que realizar. Entonces, imagínense ustedes que estemos en una guerra. ¿Cómo hace un país para que cada uno de los soldados caídos se pueda saber perfectamente qué le pasó, cómo fue? Es imposible. Entonces, hay una cuestión que es muy pesada y es no asumir muchas veces por el dolor que esto provoca, no asumir qué es lo que conlleva cada profesión. Cada uno tiene que lidiar con lo que le toca, de acuerdo con lo que elige trabajar. Si un electricista no toma los recaudos que necesita para trabajar en un transformador y le hace una descarga, puede terminar en un fallecimiento. Ahora, también puede tomar los recaudos y que se produzca una descarga por un accidente o por cuestiones ajenas al operario. Es la realidad que tenemos que afrontar todos los días. Cuando salís a la calle y cruzás una calle y viene una moto con todo y te atropelló. Lógicamente que tenemos que hacer que las cosas malas estén más acotadas en los peligros y que la sociedad se cuide a sí misma, que tome los recaudos, que sea prudente. Y en el caso de profesiones que son peligrosas ya de por sí, como este tema de ser submarinista y encima en la Armada, también necesita tener en claro qué es lo que hicieron las personas en tierra. ¿Es verdad o no es verdad que las reparaciones de media vida fueron un desastre? ¿Es verdad o no es verdad que no hubo mantenimiento desde esa reparación en adelante? Entonces, hay muchas cuestiones a dilucidar. Y esperemos que no estemos años y años y años para conocer tantas cosas que a todos nosotros nos duele. Y como siempre decimos en Se Pudrió Todo, nuestros respetos a esos 44 submarinistas que lamentablemente no los tenemos más entre nosotros. Muy triste. Esperemos que se pueda saber la verdad, se pueda saber qué es lo que sucedió, cómo sucedió, si es que hay responsables o no.
pero la verdad, no que se esté tapando algo. Está muy desacreditada toda institución en este país, muy desacreditados muchos profesionales, y este tipo de cuestiones son las que nos duelen a todos y no podemos seguir tapando el sol con la mano. Y como insistimos tantas veces, si vamos a reducir riesgos, tenemos que hacerlo en serio, entre todos, preparándonos, capacitándonos, adquiriendo tecnología extranjera o desarrollando la local, tecnología nuestra, que a su vez podemos ayudar a otros países. Pero si seguimos queriendo poner excusas para no señalar con el dedo a determinados culpables, y entonces no tenemos futuro. No hay forma de que podamos solucionar los problemas que tenemos, de mejorar la vida de la gente. Y llegamos así al fin de nuestro programa de hoy. Nos vamos a ver mañana con algunas cuestiones muy interesantes que nos quedaron pendientes. Recuerde que en nuestro sitio web tiene los informes de los cuales nosotros hablamos en este programa y también los documentos. Muchas gracias y hasta mañana.